En este video vamos a hablar brevemente sobre la biografía de uno de los filósofos más importantes de la antigüedad, que fue Plotino. Como es bien sabido y se conoce por parte de todos los estudiantes de filosofía, Plotino fue uno de los más grandes neoplatónicos de la antigüedad. Es que para hablar de filosofía siempre hay que referirse a Platón, ya que este es el padre prácticamente de una de las mayores escuelas filosóficas de Occidente. Para el efecto nos vamos a servir de un libro llamado El Glosario Teosófico, escrito por Elena Blavatsky, que fue la fundadora de la Sociedad Teosófica. Escribió muchísimos libros sobre todo tratando el neoplatonismo. Ella plantea que el neoplatonismo es la escuela básica de filosofía para Occidente, no solo del siglo XXI, sino del porvenir. Así que todo interesado en la filosofía debe conocer cuáles son los planteamientos de esa escuela. El mayor y el más importante libro que escribió la señora Blavatsky, ya que escribió muchos libros sobre filosofía oriental y filosofía antigua, es La Doctrina Secreta, donde ella da las claves para decodificar los libros sagrados y no sagrados que están encriptados, y que sin las claves sería muy difícil entenderlos, ya que nos quedaríamos con la lectura más fiel y de estos libros que no se entiende. Pero yendo al grano, vemos que el citado glosario teosófico dice lo siguiente sobre Plotino. Dice: el más ilustre, el más grande y más eminente de todos los neoplatónicos, después de Amonio Sacas, fundador de dicha escuela. Así que él era el más entusiasta de los amantes de la verdad, cuyo objeto era fundar una religión basada sobre un sistema de abstracción intelectual, lo que es verdadera teosofía, a toda la esencia del neoplatonismo. Si hemos de creer a Porfirio, un historiador, Plotino no reveló jamás el lugar de su nacimiento, ni su filiación, ni su país natal, ni su linaje. Y hasta la edad de 28 años nunca había podido encontrar un maestro o una doctrina que le satisficiese o llenara sus aspiraciones. Entonces acertó a oír de Amonio Sacas y desde aquel día continuó asistiendo a su escuela. Así pues, a los 39 años acompañó al emperador Gordiano a la Persia y a la India con el objeto de aprender la filosofía de estos países. Murió a la edad de 66 años, después de escribir 54 libros sobre filosofía. Tan púdico era que de él se cuenta que se sonrojaba a pesar que tenía cuerpo. Así que alcanzó el samadhi, que es el supremo éxtasis o la unión con Dios, con el ego divino, varias veces durante su vida. Y como dice uno de sus biógrafos, hasta un punto tal llevaba su desprecio por sus órganos corporales que se negó a hacer uso de un remedio considerado que era indigno de un hombre emplear medios de esta clase. Así que leemos además que cuando él murió, un dragón, o sea, una serpiente, que estaba debajo de su lecho, escurrióse por un agujero de la pared y desapareció. Esto, lo cual es un hecho significativo, sobre todo para los estudiantes de simbolismo filosófico. Plotino enseñó una doctrina idéntica a la de los vedantinos, esto es, que el espíritu alma, que emana del principio uno, deífico, se reunía con él después de su peregrinación. Esta idea la expresó claramente al morir, pronunciando las siguientes palabras: voy a llevar lo que hay de divino en nosotros, lo que hay de divino en el universo. Creía también en la reencarnación, y aunque al principio rechazaba la teurgia, acabó por admitirlo plenamente, hacía milagros. Fue un hombre universalmente respetado y estimado, cuya instrucción y cuya integridad eran grandísimas. Así que Clemente de Alejandría
habla muy en alto y en favor suyo, y varios padres de la Iglesia eran secretamente discípulos suyos. Sus obras fueron recopiladas por su discípulo Porfirio, que las distribuyó en 6 partes llamadas Eneadas, porque cada una de ellas contaba con 9 libros. Así que esta es una breve biografía de uno de los más grandes filósofos que ha tenido la humanidad. Pero veamos qué es lo que dice el citado glosario teosófico sobre Platón, ya que él era un discípulo de Platón. Dice que era un iniciado en los misterios y el más eminente filósofo griego, cuyos escritos son conocidos en el mundo entero. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Floreció unos 400 años antes de nuestra era, y desde una edad muy temprana se dedicó a las bellas artes, a la geometría, y en él los cálculos matemáticos se unieron al entusiasmo por la belleza. Las lecciones de Sócrates despertaron su vocación filosófica. A la muerte de su maestro, concurrió a la escuela de Euclides en Megara y visitó a los filósofos de la Magna Grecia y a los sacerdotes de Egipto, y más tarde fundó en Atenas una escuela, centro luminoso, cuyos resplandores se difundieron a lo lejos. Considera a Dios como causa y como sustancia, como el logos o el verbo, que contiene las ideas ternas, tipos de todas las cosas. Admite que las ideas son innatas en el alma humana y demuestra que el alma es de origen divino y participa de la sustancia divina, que es inmortal y que recibe el premio o el castigo que merece por su proceder, y sostiene además que sale repetidas veces de esta vida para volver a ella otras tantas. La moral de Platón se distingue por su gran pureza, y escribió este autor numerosas obras, entre las cuales merecen destacarse el Timeo, Fedón o la inmortalidad del alma, Fedro, el banquete, Gorgias, Eutifrón, Pitágoras, las leyes de la República. Importante tratado de política cuyas reglas se ha intentado algunas veces poner en práctica, y murió en el año 348 antes de Jesucristo. Este pues es una breve nota acerca de este par de filósofos que son vitales para entender la filosofía universal.